Buenas tardes, damos gracias a Dios por la oportunidad de poder salir desde aquí. Estamos en el aire desde mi casa y vamos a estar transmitiendo de parte de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Hoy tenemos en la escuela dominical y que estamos comenzando, y luego vamos a tener un intermedio. Usted no va a querer perderse el intermedio hoy. El hermano Otoniel Mora nos hizo una presentación de 30 minutos, así que usted va a querer alistar su cafecito y lo que va a comer, pero sin perder de vista la pantalla, porque no va a querer perderse el intermedio esta tarde. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Gracias, Señor, porque nos permites esta tarde reunirnos en tu nombre. Alabamos y bendecimos tu santo nombre por una nueva oportunidad, Señor, para poder compartir, poder estar unidos alrededor del internet, alrededor de los medios que tú nos has facilitado, Señor. Y pedimos que bendigas cada hogar aquí representado, cada persona que está viendo y los que van a estar viendo también después las grabaciones. Y que tú, Señor, recibas la honra y la gloria esta tarde. Que tu Santo Espíritu tenga libertad para trabajar en nuestro medio. Y que tú nos guíes y nos dirijas, que podamos abrir nuestras mentes, nuestros corazones para recibir tu palabra esta tarde. Y que tú unjas a tu siervo de poder para que pueda hablar palabra tuya y que sea para tu honra y para tu gloria. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, esta tarde tenemos el estudio en Apocalipsis y estamos en la carta a la iglesia de la Odisea y estamos en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. No necesitan buscar en sus Biblias porque el texto va a estar aquí a la par donde ustedes van a poder estarlo viendo. Entonces hoy estamos viendo la carta a la iglesia de la Odisea y es lo que nosotros vamos a estar viendo hoy, la carta a la iglesia de la Odisea. Y esto va a permitir que nosotros podamos entender que esta última carta, recuerde que son 7 iglesias, son 7 cartas, y esta es 7 de 7. Ahora es interesante que el número 7 es uno de los números de nuestro Señor, es el número de la perfección de Dios. Así que esta es la carta a la iglesia de la Odisea, es la número 7. Muchos piensan que las 7 cartas a las iglesias representan periodos de historia eclesiástica. Yo no creo eso, de hecho yo rechazo esa idea, porque si nosotros cogemos esa idea, estaríamos cogiendo la idea de la Iglesia Universal que pasó por la Iglesia Católica, y eso no puede ser, porque, porque esa no es la historia de la iglesia que Jesús organizó y que Jesús estableció. Así que vamos a estar viendo cada iglesia, y ya estamos en la 7ª, la iglesia de la Odisea, como iglesias locales, independientes, autónomas y soberanas de aquella época. De hecho, si estuviéramos viendo el circuito que se hacía, empezando con cada una de las iglesias y haciendo el circuito, entonces estamos ahora al final de ese circuito que el correo estaría tomando. Entonces vamos a la primera parte y vamos a ver la primera mirada. Vamos a leer primeramente, quiero que leamos aquí lo que dice el escritor, el doctor Bogart. Perdón, hoy no estamos del doctor Bogart, estamos del doctor Robertson. Una primera mirada. La ciudad de la Odisea era un centro bancario reconocido por su riqueza. Era la ciudad más próspera de las 7 que se mencionan en Apocalipsis. Había muchas casas lujosas, algunas de las cuales probablemente eran poseídas por cristianos. En el área circundante se criaba una raza única de ovejas negras, y la lana de esas ovejas había traído una industria textil floreciente en la Odisea. Ahora, no solamente era un centro de producción de lana negra, sino que también la ciudad era un centro médico. Era lugar de muchos médicos, y especialmente en el tratamiento de enfermedades de la vista, o sea, la oftalmología. Y también otra característica principal de la ciudad eran sus bancos, eran sus finanzas, era un centro financiero. Entonces estaba como centro financiero, estaba su industria textil y estaba la medicina. Esto nos recuerda de muchas ciudades grandes en nuestra tierra hoy. Y tenga estas cosas en mente a medida que estudiamos, porque nos darán perspectivas hacia el lenguaje que nuestro Señor usó cuando se dirigió a esta iglesia. La Odisea estaba ubicada a unos 160 kilómetros al este de Éfeso. La ciudad era una de las 3 ciudades localizadas cerca la una de la otra. Las otras 2 eran Colosas y Hierápolis. El libro de Colosenses fue escrito a la iglesia de Colosas, y un estudio de esta carta proporcionará información básica
acerca de las condiciones de la hermana ciudad de Laodicea. De hecho, Pablo mencionó esta ciudad 4 veces en Colosenses, y tenemos aquí en la pantalla en Colosenses 4:19, donde dice: cuando esta carta, o sea, la carta a los Colosenses, sea leída entre vosotros, haced también que sea leída en la iglesia de los laodicenses, y que la carta a la iglesia de Laodicea la leas también vosotros. Bueno, esa carta a la iglesia de Laodicea no la tenemos hoy. Pero él dio instrucciones específicas en cuanto a esto. Las 2 iglesias compartían una atmósfera espiritual similar, la iglesia de Colosas y la iglesia de Laodicea. Así que vamos a entrar al estudio. Aquí estamos en Apocalipsis 3, del 14 al 22. Pero primeramente tenemos el primer punto del estudio de esta tarde, que la iglesia de Laodicea era una iglesia tibia. Las características de la iglesia de Laodicea, ¿cómo eran? Bueno, dice aquí: y escribe el ángel de la iglesia de los laodicenses, estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, quiero que notemos aquí quién es el que está escribiendo al ángel de la iglesia de los laodicenses. Dice estas cosas, dice el Amén. Bueno, amén significa así sea. En otras de las cartas, él se dirigió como el verdadero, como el testigo fiel. Entonces, él es el amén, o sea, él es el así sea. Así comienzan las cosas en la iglesia, en la carta comienzan, y podemos ver aquí entonces que él es el amén. Luego dice que él es el testigo fiel y verdadero. Y como testigo fiel y verdadero, entonces podemos ver de que él también está dando su testimonio. Ahora, cuando dice el principio de la creación de Dios, entonces yo quiero que veamos un momentito aquí, donde dice en Colosenses capítulo 1 y el versículo 15, quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Así que en Apocalipsis 3:14 dice que él es el principio de la creación de Dios. En Colosenses 1:15 dice quién es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Ahora, para algunos de ustedes esto es un repaso, para otros tal vez lo están escuchando por primera vez. Allá en el comienzo, antes del principio, antes de ninguna otra cosa, en la mente de Dios el Padre, él pensó que Dios se haría hombre. O sea, él tomó la decisión en su mente de que un día Dios se haría hombre. Estamos hablando de la encarnación, estamos hablando del Hijo de María. Entonces eso ocurrió, dice Gálatas 4:4, en el tiempo, cuando Dios estableció. Pero entonces allá, antes de ninguna otra cosa, lo primero que ocurre en la mente de Dios es que Dios se va a hacer hombre. Por lo tanto, Jesucristo, quien es la encarnación de Dios, el Hijo de María, él es el primogénito de toda criatura. En la mente de Dios, lo primero que ocurrió es la encarnación de Dios. Vemos también aquí, en otros pasajes, en Colosenses, donde él también es el primogénito de todos los muertos. Así que volviendo acá a Apocalipsis 3, dice que él es el principio de la creación de Dios. O sea, está hablando de Jesucristo, está hablando de la encarnación, estamos hablando del Hijo de María, el que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, él es el que está hablando estas cosas, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, o sea, de Dios. O sea, estamos hablando de Jesucristo. Versículo 15. Yo conozco tus obras. Ahora, nosotros podemos estar seguros de que Dios conoce nuestras obras. Él conoce las obras de las iglesias y Él conoce también las obras de cada uno de sus hijos. Conoce las obras de nosotros y nosotros un día vamos a ser probados. Vamos a ser probados en el tribunal de Cristo
para ver qué es lo que hemos hecho, para ver si vamos a recibir y qué premios y galardones y coronas vamos a recibir, o aquellos premios y galardones y coronas que pudimos haber recibido, que estaban ahí a nombre nuestro, pero que nosotros no cumplimos con los requisitos para poderlos recibir. El propósito de premios, galardones y coronas es para poder echarlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. En el caso de las iglesias, entonces el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de los laodicenses: yo conozco tus obras. Ahora, ¿cómo era la iglesia de los laodicenses? Dice que ni eres frío ni caliente. O sea, era tibia, no es ni frío ni caliente. Así, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué es? Es un vomitivo. O sea, el agua tibia es un vomitivo, especialmente si le echamos un poco de sal, ¿verdad? Cuando alguien necesita limpiar el estómago y necesita vomitar, entonces toma un poco de agua tibia con sal. Un vomitivo perfecto. Entonces, lo que Jesucristo le está diciendo a la iglesia de la Odisea es que por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, es una situación de una iglesia que no es ni frío ni caliente, sino que es tibia. Lamentablemente tenemos muchas iglesias así en nuestros días, que no son ni fríos ni calientes, o sea, no se han ido en contra de las cosas del Señor, pero tampoco están a favor de las cosas del Señor. Posiblemente están muy ocupados en sus programas, posiblemente se consideran exitosos. De hecho, la iglesia de la Odisea se consideraba exitosa y muchas de las iglesias hoy se consideran exitosas, pero sin embargo no están cumpliendo con los requisitos del Señor para ser una iglesia caliente para el Señor. Vamos entonces ahora al segundo punto. El segundo punto es consejo sabio. Y estamos entonces en Apocalipsis 3, del 17 al 19, donde el Señor Jesucristo le va a dar un consejo sabio a la iglesia de la Odisea. Y le dice, comenzando aquí en el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirios para que veas. Entonces, esto es lo que está diciendo la iglesia. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Lamentablemente esta es la situación de muchas iglesias hoy. Posiblemente sean como la iglesia de la Odisea, tal vez habían banqueros en su medio, tal vez habían personas de la industria textil en su medio, y posiblemente habían otras personas también que se habían enriquecido y que estaban en la iglesia, daban fuertes dineros a la iglesia, y ellos entonces sentían que no necesitaban nada. Una iglesia fuerte, una iglesia poderosa, una iglesia económicamente libre, una iglesia tal vez con edificios muy bonitos y muy cómodos y todo eso, pero ha llegado al punto donde dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es terrible cuando una iglesia llega a creer eso, y lamentablemente no está fuera de lo común, donde piensan, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, están pensando primero yo, después yo, por último yo. No olvidemos para qué existen las iglesias. Las iglesias no son para engordarse ellas, no son para construir grandes templos muy bonitos, aunque está bien construir templos donde estamos cómodos, pero no olvidemos el propósito de la existencia de la iglesia. Recordemos la comisión que el Señor le dio a su iglesia, Mateo 28, 18 al 20, o 19, 20. Haced discípulos, bautizándolos, enseñándoles. Entonces necesitamos recordar cuál es la misión, cuál es la razón de ser de una iglesia. Una razón de ser de la iglesia es hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles. O sea, las iglesias necesitan ser enseñadas, necesitan crecer espiritualmente, necesitan crecer numéricamente, necesitan crecer financieramente, pero no olvidemos que todo eso es con un solo propósito, y eso es ganar al mundo para Cristo. Haced discípulos a todas las naciones. Si el mundo no lo recibe de nosotros, ¿de quién lo va a recibir? Y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Y si no lo hacemos ahora, ¿cuándo se va a hacer? Así que necesitamos dejar de estar pensando, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Porque entonces Jesucristo le dice a la iglesia de la Odisea, no sabes que tú eres.
O sea, ellos no se daban cuenta, ellos estaban pensando que eran ricos, enriquecidos, no tengo ninguna necesidad. No sabes que tú eres, palabras fuertes, un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Qué descripción más terrible de una iglesia del Señor. Y lo trágico es que no sabían, no se daban cuenta, no se estaban viendo a sí mismos como el Señor. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber qué es lo que el Señor está viendo? ¿Cómo podemos nosotros saber lo que el Señor está viendo? A través de su palabra. ¿Usted quiere saber qué es lo que el Señor está viendo? Lea la Biblia. ¿Usted quiere saber qué es lo que el Señor está pensando? Lea la Biblia. ¿Usted quiere verse a sí mismo como el Señor lo ve o la ve? Lea la Biblia. Entonces, la iglesia de la Odisea no sabía que era desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora viene un consejo. El versículo 18. Yo te aconsejo que de mí compres. Ahora, ¿dónde lo va a encontrar? Bueno, posiblemente hay otras partes, pero Jesús está diciendo dónde se puede conseguir. El problema es cuando la gente cree que pueden conseguir lo que necesitan de otras partes. Escuchan predicadores, escuchan consejeros, o sea, no hay nada de malo con esto, siempre y cuando sean apegados a la palabra de Dios. Lamentablemente hay muchas personas allá afuera que están hablando y predicando y enseñando en el nombre de Jesucristo y dicen que esto me lo dio el Espíritu Santo, pero no es cierto. Ahora, ¿cómo podemos saberlo? ¿Por la Biblia? ¿Por la palabra de Dios? El problema es que la gente no lee la Biblia. El problema es que la inmensa mayoría de los creyentes en la inmensa mayoría de las iglesias no leen la Biblia, no conocen la palabra de Dios. Entonces escuchan estas personas, leen estas cosas y ven estas cosas y no saben discernir. Entonces la iglesia de la Odisea no sabía que ella era desventurada, miserable, pobre, ciega, desnuda. Entonces, ¿dónde tiene que conseguir lo que necesita? De mí, dice Jesús. Necesitamos ir donde Él. Que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. Ahora, todo esto tiene que ver con la condición de la iglesia de la Odisea, porque era un centro fuerte económicamente, y se creían ricos. Además de eso, ellos también era una industria textil, donde vestían, pero no estaban vistiéndose espiritualmente. Y también era una industria médica especializada en la oftalmología. Así que por eso es que les dice, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Hablemos un poco de esto. Dice en 1 Pedro 1, en lo cual vosotros también os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Porque si en vosotros están estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues el que no tiene estas cosas es ciego, teniendo la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Aquí está hablando también parecido a lo que está hablando en Apocalipsis. Ciego significa miope, corto de vista. Y entonces está olvidando la purificación de sus antiguos pecados y volviendo al versículo 7, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego. Entonces, ¿qué es lo que está siendo probado con fuego? La fe. La fe. Ahora, ¿la fe en qué se basa? La fe tiene que basarse en la palabra de Dios. Tenemos que oír la palabra de Dios y creer la palabra de Dios. Vamos ahora a 2 de Pedro. Perdón, vamos a volver ahora. Vamos a volver a Apocalipsis. Versículo 18. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Ahora, cuando habla de vestiduras blancas, ¿recuerdan allá en Apocalipsis donde habla de las bodas de las bodas del Cordero? Y dice que las personas que están allá van a poder vestir. Dice, creí que lo había copiado, pero no lo copié. Pero dice allá en Apocalipsis capítulo 17, creo que es donde está la boda del Cordero, que las vestiduras blancas representan las obras justas de los santos. Entonces, cuando aquí está diciendo vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra,
la vergüenza de tu desnudez. Lo que está diciendo es que haga aquellas cosas que son para la honra y para la gloria del Señor. Nosotros necesitamos hacer aquellas cosas que son para la honra y gloria del Señor. ¿Recuerdan en Efesios 2, versículos 8 al 10? Versículos 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, las obras que glorifican a Dios no son nuestras obras, son las obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Son las obras de Él. Lo que Él hace en nosotros y a través de nosotros es lo que recibe la honra y la gloria. Estas son las vestiduras blancas que le está diciendo a la iglesia de la Odisea que deben vestir y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¡Qué vergüenza que nosotros seamos santos desnudos en la presencia del Señor! Porque no hay obras para vestirnos. Ahora las obras que tenemos, dice la Biblia, que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Entonces tienen que ser las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, las que nos van a vestir para la honra y para la gloria del Señor. Y luego dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Recuerde que la Odisea era un centro de oftalmología. Ellos estaban conociendo bien qué significaba el colirio, pero la iglesia no estaba viendo, no estaba sabiendo. Versículo 17, no sabes. Ellos no estaban pudiendo ver. Ahora vimos allá en Pedro, donde dice que son miopes, que no pueden ver estas cosas. Entonces, unge tus ojos con colirio. ¿Qué está hablando colirio? Bueno, yo creo que aquí lo que está hablando es el Espíritu Santo. Para que veas, o sea, que podamos entender lo que el Señor nos está diciendo. En 1 de Juan 2, versículo 20 y 27, si quieren anotarlo. 1 Juan 2, versículo 20 y versículo 27, habla de la unción del Espíritu. Y nosotros, cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, tenemos la unción del Espíritu que nos ilumina para que podamos entender y aplicar la palabra de Dios. Entonces, yo creo que está hablando de eso, el colirio que está hablando aquí, para que veas, está hablando de la unción del Espíritu Santo. Ahora, todos nosotros como creyentes tenemos la unción del Espíritu Santo, pero tenemos que aplicarla, tenemos que usarla. La tenemos, pero no significa que la usamos. De hecho, lamentablemente hay muchos creyentes que no la usan, sino que quieren interpretar la Biblia a su manera o a la manera de otros y no están aplicando la iluminación del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a seguir adelante. Vamos ahora a una gran invitación. Una gran invitación. Encontramos aquí en Apocalipsis, capítulo 3 y los versículos del 20 al 22. Tenemos una gran invitación. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a examinar esto. Noten que dice, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, la iglesia de la Odisea había echado a Jesucristo de la iglesia. Jesús está afuera. Él está a la puerta llamando para ver si lo dejan entrar. Qué lástima, como muchas iglesias hoy están con sus programas con énfasis en social. No hay nada de malo en trabajo social. No hay nada de malo en darle de comer a los hambrientos. No hay nada de malo en vestir a los que no tienen vestido. No hay nada de malo en trabajo social. Siempre y cuando no olvidemos la razón de ser. No nos dejemos distraer. No permitamos que estas cosas buenas tomen el lugar de lo mejor. Porque hasta lo bueno es ayudar, servir a otros, pero lo mejor es propagar el Evangelio. De no olvidar que la razón de ser de las iglesias del Señor es propagar el Evangelio. Es presentarle el plan de salvación a las personas. Puede ser primeramente a través de nuestro estilo de vida y segundo puede ser también repartiendo comida y ayudando a otras personas. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, dentro de los paquetes que le damos a las personas, podemos dar tratados
y podemos poner ahí la dirección de nuestra iglesia. Podemos decirles a las personas, estamos orando por ustedes. Una mejor manera es que cada vez que se entrega un paquete, decir, estamos orando por ustedes. Nosotros somos de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. En el caso de nosotros, usted pone el nombre de su iglesia ahí. Y nosotros estamos repartiendo esto porque queremos ayudar. Pero lo más importante es lo espiritual. ¿Hay alguna necesidad en su vida por la cual usted quiere que yo ore en este momento? Bueno, qué lindo que la persona le diga, bueno, sí, yo quiero que ore porque mi hijo está en drogas, yo quiero que ore porque mi esposo se quedó sin trabajo, etcétera. Qué lindo que en ese momento, al entregarle el paquete de la ayuda que le estamos dando a esta persona o a esta familia, que podamos orar por ellos. Entonces, no olvidemos la razón de ser. La obra social es buena, pero no olvidemos lo mejor, que es la parte espiritual. Y poder involucrarnos. Y, ¿por qué no? Poner ahí también dentro del paquete cómo se pueden comunicar con nosotros. Mejor todavía, cómo se pueden comunicar conmigo. O sea, la persona que les está entregando el paquete. Porque una cosa es el pastor de la iglesia y otra cosa es la persona que les está entregando, a quien ya conocen. Pero en el caso de la iglesia de la Odisea, Jesús tiene que decir, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. O sea, Jesús estaba afuera, lo habían sacado de la iglesia, lo habían echado de la iglesia, habían encontrado cosas más importantes en la iglesia que Jesucristo. Habían llegado a la conclusión, Jesús, no te necesitamos. Aquí estamos muy bien, gracias. Aquí estamos muy ocupados en otras cosas. La comunidad nos necesita, ellos dependen de nosotros y nosotros estamos entonces ayudándoles y sirviéndoles. Y francamente, Jesús, no te necesitamos a ti. Así que, adiós, chao, arrivederci. Qué trágico. Qué lástima cuando una iglesia cree que puede hacer las cosas sin el Señor. Pero eso es lo que ha pasado en muchas iglesias. ¿Y qué pasa en estas iglesias? Bueno, se llenan de personas que no conocen a Cristo. Se llenan de personas que están ahí, que lo que buscan es precisamente lo social y les gusta eso. Y oyen hablar del amor y que Dios es amor y inclusive aceptan tendencias en el mundo hoy que no son conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sacaron a Jesucristo de la iglesia. Porque están buscando otras cosas y echaron afuera a Jesús. La iglesia de la Odisea se consideraba rica, se consideraba fuerte, se consideraba potente, no necesitaba ninguna otra cosa. No solamente no necesitaban de nadie, no necesitaban de Jesús tampoco. Habían llegado a la conclusión que el mismo Jesucristo sobraba. Ellos estaban bien sin él. Y Jesús está a la puerta y llamo. Ahora dice, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está a la puerta llamando, pero note que ahora lo hace singular. Lo hace singular. Si alguno. Ahora es opcional. Si alguno oyere mi voz, si alguno oyere mi voz, el llamado del Señor siempre es opcional. O sea, podemos decirle que no. No debemos decirle que no. No es conveniente decirle que no. No es una buena idea decirle que no. Pero podemos hacerlo. De hecho, la mayoría de las personas alrededor del mundo le dicen a Dios que no. Y lamentablemente hay muchas personas en las iglesias que también le están diciendo al Señor que no. Muchos lo que están diciendo es, bueno, Señor, lo que yo quiero es un tiquete al cielo y un seguro contra incendios para no ir al infierno, pero no te metas en mi vida, yo estoy bien así, yo voy a seguir adelante. Y de hecho están sacando a Jesús de sus vidas, están caminando por el camino ancho de la inmensa mayoría de las iglesias. Por cierto que Mateo 7, 13 y 14 no está hablando de inconversos, está hablando de creyentes. Fíjense que está dirigido a los discípulos. Y está hablando del camino ancho, el camino angosto, la puerta espaciosa, la puerta estrecha. Y el camino que está hablando es el camino de la voluntad del Señor, permitiendo que Dios controle, que el Espíritu Santo tome el control en nuestras vidas. Lamentablemente, la mayoría de las iglesias tienen personas y la mayoría de las personas en las iglesias no están andando así por el Señor, no están permitiendo que el Señor viva su vida en ellos. No están permitiendo que Él conforme su vida a la forma de ser del Espíritu Santo, de Jesucristo. Entonces le está diciendo aquí a la iglesia, la Odisea, si alguno
oyere mi voz. A veces, hermanos, escuchamos pero no oímos. O sea, oímos un ruido allá a la distancia. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Bueno, yo tengo muchas veces que cuando Noemi llama, no la escuché, no la entendí y tengo que levantarme para ir a ver qué fue lo que me dijo. Yo no sé si algunos de ustedes también tienen ese problema de la sordera. Y entonces, si alguno oyera mi voz, el problema es cuando la sordera es espiritual. El problema es cuando no estamos realmente oyendo la voz del Señor. Entonces dice Jesucristo, si alguno oyere mi voz. Ahora, ¿qué puede hacer? Dice, y abriere la puerta. Entonces, está hablando de, ¿hay alguien? ¿Aló? ¿Hay alguien que está oyendo? ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien que está dispuesto a abrir la puerta? ¿Qué va a suceder? Si alguno oyere mi voz y abriera la puerta, entraré a él. Entraré a él. O en otras palabras, él va a entrar. Ahora, evidentemente está hablando de creyentes. Entonces el Espíritu Santo ya está en el Espíritu. Y cuando dice entraré a él, lo que tiene que estar hablando es que el Espíritu Santo pase al alma, que es la mente, sentimientos y voluntad. O sea, el control de nuestra vida. Entraré a él y cenaré con él. Está hablando de compañerismo. Está hablando de comunión. ¿Qué pasa con la mayoría de los creyentes? No tienen comunión con el Señor. No tienen compañerismo con el Señor. No están leyendo la Biblia. No están permitiendo que el Espíritu Santo controle sus vidas. Entonces dice, entraré a él, o sea, el Espíritu va a pasar del Espíritu del ser al alma del ser, que es mente, sentimientos y voluntad. Va a poder tomar control de la mente, va a poder guiar en la voluntad y va a poder entonces llenar su mente de la palabra de Dios. Entraré a él y cenaré con él. Cuando nos sentamos a la mesa, significa que hay comunión. ¿Recuerda el Salmo 123? El Salmo 23 dice que nosotros nos sentamos a la mesa y cenamos con él. Luego dice, y él conmigo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos una calle de dos vías. Si alguno oyere mi voz y abriera la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué lindo, ¿no es cierto? Que podamos sentarnos a la mesa con el Señor, que podamos digerir la palabra del Señor, que podamos digerir el alimento del Señor. Bueno, ¿saben cómo hacerlo? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Cada vez que nosotros abrimos nuestros corazones y abrimos la palabra del Señor y comenzamos a leer la palabra de Dios y permitir que el Espíritu Santo hable en nuestra vida, aplique la palabra en nuestra vida, entonces Él está entrando a nosotros, Él está cenando con nosotros y luego dice, y Él conmigo. O sea, nosotros estamos ya en comunión con el Señor. Estamos en relación con el Señor. Recuerde que una cosa es posición y otra cosa es relación. La posición es cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal. El Espíritu Santo viene a nuestro espíritu que estaba muerto en delitos y pecados, le da vida, establece morada. A partir de ese momento da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es posición. Y empieza la relación, donde el Espíritu de Dios en nuestro espíritu comienza a trabajar en nuestra alma, mente, sentimientos y voluntad. Eso se llama santificación, se llama crecimiento espiritual, se llama salvación de esta vida. Y nosotros entonces vamos a poder estar con Él. Entonces dice, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Versículo 21. Al que venza, y recuerden que esto es un participio, lo que está diciendo literalmente es, quien está venciendo, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Recuerdan cuando los hijos de Zebedeo querían sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda del Señor? Bueno, aquí Él está invitando para que nosotros nos sentemos con Él en su trono. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a juzgar, los 12 apóstoles se van a sentar en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y nosotros también vamos a juzgar. Nosotros vamos a estar guiando, vamos a estar administrando durante el milenio. Ahora, la posición que ocupemos, el campo que tomemos, el papel que desarrollemos durante el milenio, se está estableciendo aquí ahora, de acuerdo con nuestra fidelidad. Recuerda lo que dice en 1 Corintios 4:2, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado
fiel. Entonces, que nosotros seamos hallados fieles en lo que el Señor nos encargó. Cada uno de nosotros tenemos un ministerio. ¿Usted no sabía? ¿Usted creyó que solamente el hermano Walter tiene un ministerio? No, cada creyente tiene un ministerio. El creyente suyo es diferente al mío, el mío es diferente al suyo, y el Señor nos va a pedir cuentas en cuanto a qué hicimos o qué no hicimos en el ministerio que Él nos encargó. Si usted no sabe cuál es su ministerio, pregúntele al Señor. Lea la palabra y esté atento a la voz del Señor a través de su palabra y el Espíritu Santo hablándole para que usted pueda saber cuál es su ministerio y que lo pueda llevar a cabo para la gloria del Señor. Entonces, nosotros vamos a sentarnos en tronos, no tronos literalmente, pero vamos a estar gobernando sobre ciudades de acuerdo con nuestra capacidad que mostramos aquí, capacidad administrativa, pero especialmente capacidad espiritual, para que podamos entonces juzgar y podamos administrar. ¿Vamos nosotros a administrar o vamos a estar entre los administrados por otros que mostraron ser más fieles que nosotros en esta vida? Ahora, eso se está determinando aquí ahora y se va a encontrar en el tribunal de Cristo. Muy bien, vamos entonces, dice, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que al que venza o quien está venciendo, quien está logrando esto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, si el Señor está fuera de su vida, primeramente si nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, la decisión que necesita es reconocer que es pecador, pecadora, arrepentirse de todo corazón de sus pecados y aceptar a Cristo como Salvador personal. Si es creyente, necesita permitir el señorío de Cristo en su vida. Él ahora es Salvador y necesita ser Señor, que Él sea el Señor de su vida, o sea, que Él tome control de su vida. Y así es como entonces usted va a estar venciendo o poniendo bajo el control del Espíritu Santo todo lo demás en su vida. Entonces, al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, no está en los pasajes acá, pero quiero que vaya conmigo, busquen en sus Biblias, vamos a Romanos capítulo 8. Aquí en Romanos capítulo 8, vamos a comenzar a leer el versículo 28 y leer hasta el final. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Volviendo atrás, nosotros desde que aceptamos a Cristo como Salvador personal, fuimos predestinados para ser formados y conformados a la imagen de Jesucristo. Versículo 29, lo voy a leer de nuevo. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no eximió, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que intercede por nosotros? El que pagó el precio, el que murió en la cruz. Nosotros tenemos acceso a Dios a través de Jesucristo. Dice en Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces la manera que nosotros podemos llegar hasta donde al Padre, no necesitamos otros intermediarios, porque es Jesucristo, hombre, el que intercede por nosotros. De nuevo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre.
el que murió en la cruz. No Jesucristo Dios, sino Jesucristo hombre, y por eso nosotros podemos llegar al Padre a través de él. Entonces, volviendo acá, dice el versículo 34, ¿quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién dice conmigo? Amén. Vamos ahora a terminar la lección de hoy. Versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo espero que usted esté oyendo lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias y le está diciendo a usted y me está diciendo a mí esta tarde, para que podamos aprender a aplicar la palabra de Dios en nuestra vida y vivir para la honra y para la gloria de nuestro Señor. Vamos a tener una palabra de oración para despedir la escuela dominical. Gracias, Señor, por tu palabra esta tarde y gracias porque podemos cogerla, leerla, entenderla por tu Espíritu Santo y aplicarla a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que podamos oír y aplicar la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.